Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina tenemos el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Los otros medios de comunicación es un celular donde puedes mandarnos mensajitos de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607. Y también tenemos un correo electrónico, es volviendoa.dios@hotmail.com. Y el material que tenemos para compartirte son Biblias en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Si algo de esto te interesa, márcanos y te lo hacemos llegar. Y bueno, pues muchas gracias otra vez por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar directo con el tema de hoy porque pues es poco el tiempo que tenemos siempre y se va volando, ¿no? Si recuerdas, estábamos en el libro de Apocalipsis. La semana pasada comenzamos con Apocalipsis 2, que es donde comenzamos a ver los mensajes a las 7 iglesias. Los mensajes de Jesús, el que habla es Jesús. Y les habla, o más bien nos habla, antes de la tribulación. El Señor advierte, el Señor nos advierte. Y durante la tribulación, el Señor sigue hablando y sigue advirtiendo. Hasta el último día el Señor advertirá a su pueblo. A nosotros corresponde hacer caso o no. Yo no sé tú qué piensas cuando lees los mensajes a las 7 iglesias. Son iglesias cristianas. ¿Nunca te has preguntado si son salvos? ¿Para qué advertirles? ¿Acaso corren peligro? ¿Qué no nos enseñan hoy que somos salvos y que somos salvos para siempre? Aquí estamos viendo que el Señor habló a la iglesia de Éfeso, a Esmirna, a Teatira, a Sardis, a las 7 iglesias. ¿Sabes? Estas iglesias existieron realmente. Son iglesias de Asia. La pregunta que teníamos que hacer, lo que tenemos que hacernos es, ¿el mensaje es solo para ellos o es para todos nosotros? Y desde ahí comienza el cómo entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro en su mayoría simbólico. Entonces esto no debemos olvidarlo. Las 7 iglesias a las que habla representan o simbolizan a todas las iglesias cristianas que han existido desde aquel entonces hasta hoy. Representa las iglesias de hoy. El mensaje es para nosotros mismos hoy. La semana pasada también te decíamos que debemos tomarlo no solo como grupo, no solo como iglesia. El mensaje es personal. Es decir, le habla a una iglesia, pero no es que Dios espera que todos los cristianos, por decir, de la iglesia a la que tú vas el domingo, se arrepientan juntos, no. Dios espera que tú, que estás escuchando, entiendas el mensaje y te arrepientas, tú. Así es como debemos tomar los mensajes. El Señor te habla a ti en lo personal. La semana pasada que vimos la iglesia de Éfeso, yo no sé si a ti te pasa lo mismo, yo lo veo tan preocupante. Si estuviste con nosotros, si no, pues tú tienes tu Biblia, lee el mensaje a Éfeso. Está hablando la Biblia de una iglesia casi perfecta, por decirlo de un modo. Jesús le alabó casi en su totalidad. Jesús le dijo, yo conozco tus obras. Y estos eran cristianos, dice, que trabajaban arduamente para Dios. Eran cristianos que no toleraban a los malos. Ponían a prueba a los apóstoles y los hallaban falsos.
¿Por qué? Porque estamos hablando de cristianos que estudiaban la palabra de Dios. Una iglesia casi perfecta. También les dijo, sé lo que has padecido, sé lo que has sufrido. Pero luego al final les dijo, solo tengo contra ti una pequeñísima cosa, que has dejado tu primer amor. Y la iglesia, yo creo lo que contestaríamos hoy es, vaya, solo una cosa. Y diríamos, qué bueno que la libré. ¿Por qué? Porque todos los demás están peor. Pero Jesús lo que dice, la libré. ¿Quién dice que la libraste? Jesús le dice a esta iglesia, arrepiéntete. Porque aunque tienes el 99% correcto, el 1% incorrecto, con eso tienes para no llegar. Con eso tienes para no ser llevado al cielo. Lo que pasa es que hoy creemos que Dios ha reducido las reglas, cuando las reglas las ha reducido la iglesia que existe hoy, pero Dios no. Hoy creemos que solo se trata de ser mejor que el hermano, de ser mejor que los demás. Porque hoy creemos y decimos, bueno, pues nadie puede ser perfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Y creemos, bueno, entonces Dios va a escoger al que tenga menos errores. Eso es lo que pensamos en lo individual y como conjunto, como iglesia. Cuando yo he predicado que la Biblia dice, salir de ella, pueblo mío, no toques lo inmundo, con los tales no ni comáis. Y la gente dice, bueno, pero ¿a dónde vamos a ir si no hay iglesia perfecta? Y yo siempre te digo a ti que escuchas, no porque tú digas que no hay iglesia perfecta, debemos congregarnos donde sea. Mira la iglesia de Éfeso, vuélvela a leer siempre. Una iglesia que tenía el 99% correcto. Y Jesús le manda a arrepentirse. Tú dices, es que no hay iglesia perfecta. El Señor dice que sí. La Biblia dice que Él viene por una iglesia pura y sin mancha, pura y sin pecado. ¿Así es tu vida? ¿Así es tu iglesia? Yo no sé de dónde sacamos la otra idea. La idea que hoy tenemos de que Dios pasará por alto algunos pecados porque son pequeños. Nosotros decimos, bueno, esos son pecaditos. Pero ¿sabes por qué sucede esto? Porque no lo conocemos bien. No conoces a Dios. No sabes con quién estamos tratando. La Biblia dice que Él es santo. Y a veces decimos, es 3 veces santo, ¿verdad? Porque Apocalipsis dice santo, santo, santo. Pero no, es 1000 veces santo, es 1,000,000 de veces santo. Apocalipsis 4:8 dice, no cesaban de decir de día y de noche, santo, santo, santo. Es decir, lo dice 3 veces por no decirlo 1000. Pero dice, no cesaban de día y de noche. Su santidad es una santidad absoluta, aplastante, es algo pesado, es absolutamente santo. ¿Y qué pasa con que sea santo el Señor? Que no puede convivir con el más mínimo pecado. Nada tiene que ver con el pecado. Durante toda la Biblia vemos casos como el de Éfeso. 99% bien y un 1% mal. Un pecadito decimos. Y nomás por eso, sí, nada más por eso. Vimos a Dios echar del paraíso a Adán y Eva solo porque comieron del fruto prohibido. Y dicen, nomás por eso. Vemos a Dios desechar a Caín nada más porque no le gustó la ofrenda. Y decimos, nada más por eso. Sí, nada más por eso. Vemos a la esposa de Lot convertida en estatua de sal solo porque le ganó la curiosidad. En Hechos 5 vemos a Ananías y Zafira vender una propiedad y quedarse con ¿qué te gusta? Con el 5%. Es decir, trajeron el 95% a Dios y murieron fulminados. Y nosotros hoy creemos que con el diezmo cumplimos. ¿Te das cuenta? Es un Dios absolutamente santo. No puede, nada tiene que ver con el más mínimo pecado.
Y nosotros hoy decimos, oye, hemos cambiado mucho, aunque bueno, aún somos un poco egoístas, aún nos gusta un poco el dinero, aún nos explota el carácter, aún no sé cómo controlarme, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Aún se nos va la mirada en la calle. ¿Cuál es tu aún? Pero decimos y nos justificamos, bueno, pero nadie es perfecto. Bueno, tú no eres perfecto. La iglesia de Cristo tiene que serlo, tiene que ser pura y sin mancha. La prueba más grande de la santidad del Señor y del aborrecimiento que siente por el pecado es Jesús mismo en la cruz. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandonó porque no puede convivir con ningún pecado. Y Jesús tenía pecado. En la cruz tenía mi pecado y el tuyo. Por eso el Padre le volteó la cara por nuestros pecados. Dios es santo y eso no lo entendemos hoy. Hoy los que predican tonterías dicen cosas como, somos hijos de Dios, tenemos que tener dinero, somos hijos de Dios, debemos tener de todo, somos hijos de Dios, no debemos estar enfermos, somos hijos de Dios, tenemos poder para echar demonios. Nos han hablado señores y dice, es que somos princesas de Dios. Levítico 19:2, el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, eres hijo de Dios, tienes que ser santo. Si somos hijos de Dios, debemos vivir en santidad. Eso es lo que dice Dios. Esos son los hijos de Dios. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Santidad, perfección, eso es lo que pide el Señor. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Por eso nos extraña, pero vemos a la iglesia de Éfeso casi perfecta. Pero el Señor le dice, arrepiéntete. Por el casi, arrepiéntete. ¿Cuánto más nosotros tenemos que arrepentirnos? Hoy vamos a hablar de dos iglesias y vamos a mezclar sus características, ya que de las 7 iglesias, a 5, el Señor les marca sus errores y les dice arrepiéntete. Pero sabes, a 2 de ellas no. A 2 no les marca ningún error. Es decir, parece que son iglesias que sí andaban en la voluntad de Dios. A estas no les dijo arrepiéntete. Para estas tiene otro mensaje. Y vamos a ver estos 2 mensajes a estas 2 iglesias. Vamos a ir viéndolos juntos. Toma tu Biblia. La primera es la iglesia de Esmirna. Es la que sigue ahí. Luego de Éfeso. Y la otra es la iglesia de Filadelfia. Así que vamos a comenzar ahí en Apocalipsis 2:8, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién escribe? Ahí enseguida dice, el primero y el postrero, es decir, Jesús, el que estuvo muerto y vivió. Es Jesús el que da los mensajes a las 7 iglesias. Y Jesús dice esto. Dice, yo conozco tus obras. Si te fijas bien, a las 7 iglesias les dice lo mismo. Yo conozco tus obras. A unas las buenas obras, a otras las malas obras, pero Jesús las conoce todas. Y a veces se nos olvida y vivimos como si no fuera así. Pero Dios nos está viendo siempre. No solo viendo lo que hacemos, porque aún podemos hacer buenas obras, pero con un mal corazón. Dios conoce no solo nuestras obras, sino los deseos de nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Nada hay oculto para Él. Él conoce lo que hacemos. Él conoce todo lo que hemos hecho. Él nos ve todos los días, las 24 horas del día. Tenemos que vivir conscientes de eso, de su presencia. A esta iglesia y a todas les dice, yo conozco tus obras. Y si te fijas enseguidita les dice, y tu tribulación. Hoy hemos sido engañados por el diablo y sus pastores. ¿Sabes? Hoy
se nos ofrece un cristianismo que nada tiene que ver con el cristianismo verdadero. Hoy se nos ofrece dinero, se nos ofrece prosperidad, comodidad, bienestar para el que viene a Dios. Hoy se nos ofrece poder, haremos milagros. Mientras que el cristianismo de verdad, dice la Biblia, es tribulación. El cristianismo es sufrimiento. Hoy la gente se acerca a Dios buscando milagros, buscando ser sanados, conseguir dinero, conseguir un mejor empleo. Es decir, la gente viene a Dios a ver qué saca de Él. Pero eso no es seguir a Jesús. Si te invitaron así y tú crees que eres cristiano, sabe que te han engañado. Ser cristiano, como vimos ahorita, es caminar en santidad. Es ser santo, porque nuestro Padre es santo. Ser perfecto, porque nuestro Padre es perfecto. No importa. Y ese caminar en santidad, ¿sabes qué es lo que va a producir? Nos va a llevar a padecer. Ese caminar, esa santidad, nos va a conducir a tener aflicciones. Jesús dijo en Juan 16:33. Juan 16:33 dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones en el mundo. En 2 de Timoteo dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren seguir a Cristo van a padecer persecución. Ese es el cristianismo. Eso es lo que padeció Jesús. En Mateo 10:22. Si estás tomando nota, Mateo 10:22 dijo Jesús: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hoy decimos: no, nosotros ya no podemos sufrir, somos cristianos, ya no debemos sufrir. Jesús sufrió. Y Lucas 15:20 dice que el siervo no es mayor que su Señor. Dijo Jesús: si a mí me han perseguido, a vosotros los perseguirán. ¿Te das cuenta? Tenemos que ser como Él en todo, principalmente en la santidad. Pero Él dice: lo que yo sufrí, ustedes lo van a sufrir también. A mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir, porque el siervo no es mayor que su Señor. Tenemos que preguntarnos hoy: ¿es así nuestra vida cristiana? ¿Sabes qué nos han enseñado hoy? Pensamos que esto ya no aplica para nosotros. Hoy el cristianismo que vivimos es pura fiesta, es música, es baile, es entretenimiento. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice: todo el que quiere seguirme, dice el Señor, tiene que padecer. La Biblia, Jesús dijo: tienes que negarte a ti mismo. Ese era el mensaje, esa era la invitación de Jesús. Si recuerdas, Jesús dijo en Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27: el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta? Mateo 10:34. Hoy decimos: ¿pero de qué habla Jesús? ¿Cómo que cargar una cruz? ¿Cómo que padecer? Nos han engañado. Mateo 10:34 dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Espada. Sin embargo, esto no está pasando entre los que nos decimos cristianos hoy. ¿Por qué será? Pero lo peor, ¿sabes qué es? Que estamos tan tranquilos con el cristianismo que vivimos y estamos tan tranquilos.
claramente se ve que no es el cristianismo que Jesús dijo que practicáramos, pero no nos importa. Estamos tan tranquilos. ¿Por qué será que no estamos padeciendo nada? Vamos a seguir ahí en Apocalipsis 2:10. Adelántate un poquito y lee el 2:10. Apocalipsis dice: no temas en nada lo que vas a padecer, le dice Jesús a la iglesia de Esmirna. Pero si te fijas, dice lo que vas a padecer. Sigue hablando de padecer. Dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Es decir, el diablo es el que te pone trabas. El diablo es el que sale a hacerte estorbo. Dice: echará a algunos en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Y después dice: y tendrás tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, dice el Señor. Entonces, si te fijas, ¿quién es el que sale a molestar al cristiano? A hacerle guerra. El diablo. Entonces, ¿por qué no tenemos tribulación ni persecución hoy? ¿Sabes por qué? Abre tus oídos. Es porque no estamos molestando en lo absoluto al diablo. El diablo nos tiene donde nos quiere tener. El diablo está contento y tranquilo con nosotros. Nosotros creemos que la guerra es gritarle y le gritamos: perro diablo, y yo te ato y te echo fuera, y tonterías así son las que nos enseñan hoy. Pero el diablo está tranquilo. Él te lleva a donde te quiere llevar. El diablo no se asusta ni se enoja porque vayas a la iglesia. Él está tranquilo con eso. El diablo no se asusta porque escuches sermones, ni porque escuches esta estación. El diablo no se asusta ni se enoja porque el domingo le cantas a Dios, porque le alabas o porque levantes las manos. Él está tranquilo. Él está contento contigo. El diablo no se asusta tampoco ni se enoja porque tú haces oración, y menos la oración que hoy haces, que es de 5 o 10 minutos y que es solo pedir y pedir. De hecho, él es el que te exhorta, te dice: pídele, porque eres su hijo, ¿no? ¿Te acuerdas cómo tentó a Jesús? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, y a ti te dice: pídele, pues para eso es tu papá. El diablo no se asusta, ni se enoja, ni siquiera porque lees la Biblia. El diablo no tiene problema con eso. Te la puedes saber de memoria. Puedes saberte todos los versículos de memoria. El diablo está tranquilo. El diablo no se enoja, ni se asusta porque lo atas o porque lo reprendes. Él se ríe de ti. El diablo no se asusta, ni se enoja porque tú das el diezmo. Él es el que te exhorta: dale a Dios, dale a tu pastor, para que vean que amas más a él que al dinero. El diablo te tiene donde te quiere tener. El diablo te hace creer que eres salvo. El diablo te dice: de buenas que me descubriste. Digo, de buenas que descubriste al diablo y te convertiste. De buenas que ya repetiste tu oración y que ya eres salvo. Y cuando el Espíritu Santo te quiere hacer dudar de tu salvación, el diablo viene y te dice: no le hagas caso a ese espíritu, porque es el diablo. Quiere robarte el gozo, quiere robarte la paz. El diablo te tiene donde te quiere tener. El diablo solo se asusta y se enoja cuando un cristiano hace el compromiso de estudiar la Biblia, un día en especial o todos los días si es preciso, y hace el compromiso con Dios de obedecerla, cueste lo que cueste, y la empieza a obedecer poco a poco. El diablo ahí se enoja, pero aún no te hará guerra para nada. ¿Sabes por qué? Porque él dice: bueno, ya lo perdí, pero bueno, es uno nada más. El diablo se enoja, el diablo se supermolesta y te va a salir a atacar. Cuando el cristiano no solo comienza a poner la palabra por práctica, cuando llega a la parte de predicar, cuando llega a la parte de ir y hacer discípulos, ahí es cuando el diablo se enoja, ¿verdad? Porque dice: oye, pues tú vete, pero no me quites gente. Pero aún todavía tiene soluciones el diablo.
dice, el primero te dice, relájate, o sea, no te lo tomes tan en serio. Pero cuando dice, ¿quieres predicar? Bueno, predícales esto que te he enseñado en la iglesia, y tú sales a predicar y les dices, ¿quieres recibir a Jesús? Haz esta oración, y sales a predicar a un Jesús diciéndoles, ven a Dios para que te haga rico, ven a Dios para que te haga milagros, ven a Dios para que se acaben tus problemas. Es un Dios falso. Si tú predicas eso, estás trabajando para el diablo. El diablo se enoja y te hace guerra cuando un cristiano sale a predicar el evangelio verdadero, la doctrina verdadera, cuando alguien sale a predicar el arrepentimiento de pecado. Entonces sí, prepárate para la tribulación, prepárate para los ataques del diablo, prepárate para la persecución. Tu cabeza tiene precio en el infierno. Pero hoy no te pasa nada de esto. Nunca te has preguntado, ¿por qué todo está tan bien si la Biblia habla de que tenemos que sufrir? ¿Por qué la Biblia habla de que tenemos que padecer tribulación? Yo te digo, es porque no predicas a nadie. Es porque vas a la iglesia y escuchas a tu pastor predicar doctrinas del diablo, pero no le dices, no lo confrontas. No pasa nada porque ves a tu familia, a alguien ir a iglesias del diablo y no los confrontas, le dices, luego se van a enojar. Y te la pasas respetando a todos y no confrontas a nadie y no abres la boca para nada. Mira, vamos a la iglesia de Filadelfia. Son mensajes tan parecidos, son iglesias tan parecidas. En Apocalipsis 3:7 comienza igual. ¿Quién escribe? Jesús. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y le dice a Filadelfia otra vez también, yo conozco tus obras. Y le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Los alaba grandemente. Una puerta que lleva a la salvación. Dice, ¿por qué? Dice, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Qué les querrá decir con poca fuerza? Que tienes pocos miembros, que tienes poco dinero, que bueno, no te van a hacer caso mayorías. No son mega iglesias, no sales en la tele, pero dice, pero has guardado mi palabra. Lo que decíamos, ahí es cuando el diablo apenas empieza a preocupar. Dice, has guardado mi palabra, y enseguidita dice a Filadelfia, y no has negado mi nombre. Esa es la característica de la iglesia de Filadelfia, y esa es la característica de toda iglesia de Cristo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes a qué se refiere el negar o no negar su nombre? A predicar su palabra. ¿Sabes? Yo antes batallaba mucho en mi interior para predicarles a colegas míos, a contadores, a profesionistas. ¿Por qué? Porque a todos les está yendo súper bien. Tienen buena casa, tienen buenos coches, tienen buenos sueldos. Y yo digo, ¿y qué les digo? Si les está yendo súper bien. Pero siempre, cuando iba a las reuniones con ellos, el Señor nunca dejaba de decirme, acuérdate que si te avergüenzas de mí, yo también me voy a avergonzar de ti. Y acuérdate que si me niegas, yo también te negaré. Entonces iba y buscaba la oportunidad para compartirles. Aunque lo que les decía cuando les hablaba del evangelio y que eran pecadores y que necesitan arrepentirse, para ellos es una locura. Ellos creen que están bien. ¿Por qué? Porque les va súper bien. Pero yo hablaba, nunca negaba su nombre. Hoy creemos que negarlo es que alguien te diga, ¿eres cristiano? Y decir no. No, eso no sucede hoy con nosotros. Nosotros lo estamos negando de otra manera. Nosotros decimos que somos cristianos, pero no compartimos la palabra con nadie. Preferimos permanecer anónimos, en el anonimato, que nadie se dé cuenta, que nadie se enoje, que nadie nos deje de hablar. Hoy como cristianos preferimos estar bien con todos, y estamos bien con todos, hasta con el diablo, menos con Dios. Es por eso que la iglesia y los cristianos hoy no padecemos persecución para nada, no tenemos problemas con nadie. Pero esta iglesia de Esmirna no era así.
predicaban. Los perseguían, pero no los hacían callar. Los echaban a la cárcel, pero seguían hablando. Todos les volteaban la cara, pero nunca negaban al Señor. La iglesia de Filadelfia igual, iglesias fieles. Apocalipsis 3:10 le dice Jesús: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Los perseguían, pero eran pacientes, esperaban en el Señor. Y nosotros creemos que lo que estamos haciendo hoy es cristianismo, pero el diablo nos tiene engañados, nos tiene donde nos quiere tener. Y vamos a un final terrible. Por eso estamos en Apocalipsis y por eso las advertencias de Dios. Despierta, hermano, arrepiéntete. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres regalarnos una llamada. Es el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Y mi número de celular, por si quieres mandarnos mensajes de texto solamente, no podemos contestar aquí el celular en cabina. El celular es 818-252-8607. Para un mensaje, ya sea hoy o durante la semana, ahí estamos para servirte. Y vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos en Apocalipsis. Estamos combinando hoy los mensajes a la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Son las dos iglesias a las que Jesús no les criticó nada. Eran iglesias conforme al corazón de Dios. Tenemos que aspirar a ser como estas iglesias. ¿Y cuáles son sus características?
Primero le dijo a Esmirna: conozco tus obras y tu tribulación. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que padece, que sufre, que es perseguida. ¿Y por qué era perseguida? Porque predicaba su palabra. También le dice a Filadelfia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la clave, es la principal característica de estas dos iglesias. Iglesias que obedecen la palabra de Dios. Iglesias que salen a predicar, pero la doctrina verdadera, la que a nadie le gusta, la que a todos molesta, la que los confronta con el pecado. Y por eso eran perseguidas, por eso viven en tribulación. Son iglesias como la iglesia primitiva. ¿Recuerdas cómo eran? Vivían en catacumbas, eran perseguidos, eran apedreados, eran puestos para diversión, pero nunca negaban al Señor, nunca callaban. Y la otra característica, dijo a la iglesia de Filadelfia: porque aunque tienes poca fuerza. Y a la iglesia de Esmirna le dijo: conozco tus obras, conozco tu tribulación. Y le dijo: conozco tu pobreza. La iglesia de Cristo, la que Jesús alaba aquí, es una iglesia pobre. Pero si te fijas, entre paréntesis le dice: pero tú eres rico. Pobre aquí no se refiere a miseria, a ser totalmente miserable, no se refiere a eso, a no tener para comer, no, se refiere a no tener cosas de más, a no tener riquezas. A la iglesia del Señor nunca le falta lo básico, porque el Señor así lo promete. Dice: nunca he visto un justo desamparado. Nunca falta lo básico, pero no tiene de sobra. El cristiano no tiene dinero guardado. No participa en las cosas que el mundo desea. No tiene el mejor de los coches porque no viven ya para presumir. Si necesitan coche lo tendrán porque Dios mismo se los dará. No visten la mejor de las ropas. No tienen zapatos de sobra. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no se dejan arrastrar por las cosas del mundo. No desean lo que el mundo desea. Y si en algún momento Dios decide bendecirlos en lo económico, de todos modos siguen viviendo igual. ¿Por qué? Porque saben que lo que Dios les da es para repartir, para compartir con lo demás. No aman el dinero, no desean el dinero. Es más, no le piden al Señor dinero ni cosas materiales. Tienen lo necesario, lo indispensable. Cuán diferente a lo que nos predican hoy, que tenemos que ser ricos, que Dios quiere que seamos ricos. Yo cuando alguien dice eso, y tú que crees eso, si tú crees que Dios quiere que seas rico, es porque no te ama. Es porque no quiere que entres al cielo, ¿sabes? Porque Jesús dijo que es difícil que entre un rico al reino de Dios. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Entonces no te ama. ¿Te das cuenta que los que te dicen que Dios quiere que seas rico es una doctrina del diablo? No nacimos para ser ricos, no nacimos para triunfar. Primera de Timoteo 6:5. Búscalo en tu Biblia. Primera de Timoteo 6:5. Habla de unos que toman la piedad, es decir, el cristianismo, como fuente de ganancia. Y te dice: aléjate de los tales. Y luego en el 6:6 dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El cristiano tiene que tener contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Ahí mismo lo dice en Primera de Timoteo 6:7, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es mentira que Dios nos quiere ricos. Dios nos quiere contentos con lo que tenemos, sea mucho o poco, con lo que Él decidió darnos. Y no solo eso, Dios quiere que sepamos y que así vivamos, que si lo tenemos a Él, podemos dormir bajo un puente,
pero somos ricos porque tenemos a Cristo con nosotros. Dios no quiere que estemos envidiando al impío. Dios no quiere que nos sintamos menos que los demás. Digamos, aquel tiene 3 carros. Sí, pero yo tengo a Cristo. Y saber que tenemos a Cristo es mejor que todo en el mundo. Pero a veces envidiamos las cosas del mundo. Envidiamos a alguien porque le va bien en lo económico. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios de verdad. Si lo conociéramos, lo presumiríamos. Alguien te diría, oye, pero andas en camión. Sí, pero tengo a Cristo. Y esto es más que todos tus carros. Oye, pero mi casa tiene alberca. Sí, pero yo tengo aquí a Cristo. La doctrina de la prosperidad nace aquí. Porque muchos creen, oye, si aquel no es cristiano y le va bien, yo que soy cristiano me debe ir mejor. Para que él crea que mi Dios es mejor. Pero eso lo inventamos nosotros. Dios es mejor que todo, ¿verdad? Nos vaya bien y nos vaya mal en lo económico. Debemos saber eso. Debemos presumirlo. Debemos conocer a Dios. Tener una relación con Dios es mejor que tener todo el dinero del mundo. Tú tienes que sentir pena por el millonario más grande. Sí, pero no conoce a Cristo. Pobrecito, pobrecito. Por eso aquí dijo el Señor, conozco tu pobreza, pero entre paréntesis, tú eres rico. ¿Te das cuenta? Yo no tengo casa grande, pero tengo a Cristo. O alguien te va a decir, yo gano más dinero que tú. Sí, pero yo tengo a Cristo. Y tú no sabes lo que es eso. ¿Te das cuenta? Nuestra riqueza es Él. Lo mejor que tenemos es Él. Lo mejor que existe en esta vida es tenerlo a Él y tener una relación con Él. Si te fijas, las 2 iglesias son tan parecidas. En Apocalipsis 2:9 dijo, conozco tu pobreza, pero eres rico. Y después dijo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes se dicen ser judíos y no lo son? Está hablando de gente dentro del cristianismo. Cuando dice los que se dicen ser judíos, se refiere a los cristianos. Los judíos son el pueblo escogido por Dios, pero después nosotros fuimos injertados en él. Es decir, no se refiere a judíos de nacimiento. Si lees Romanos 2:28, se te aclarará mucho eso. Dice Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior, en el corazón. Es decir, nosotros, por eso cuando dice, habla de judíos, habla de nosotros. Dios escogió un pueblo y nosotros fuimos injertados. No somos judíos de nacimiento, pero para Dios formamos parte de su pueblo. Ahora si vas a Apocalipsis 3:9, dice lo mismo. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Pero estos van a andar entre nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir sinagoga de Satanás? Sinagoga no quiere decir otra cosa más que lugar de reunión. Es el equivalente al templo. Entonces, si te fijas, en el Nuevo Testamento dice que los cristianos somos el templo del Espíritu. El cristiano es templo del Espíritu Santo. Y el cristiano falso, es decir, estos que se dicen ser judíos pero no lo son, son sinagoga de Satanás. Es decir, son templo del diablo. Unos somos templo del Espíritu Santo, unos son templo del diablo. Unos tienen el Espíritu de Dios y otros tienen el Espíritu de Satanás. Hay que tener cuidado, no ser de ellos, y cuidado con estar con ellos. Hay que apartarnos de ellos. Ellos se dicen ser cristianos, pero no lo son. El diablo siempre tendrá infiltrados dentro de las iglesias, algunas veces hasta en el púlpito. Y ya hemos hablado mucho de eso. Nosotros debemos descubrirlos. Ahora, ve al final del mensaje a las 2 iglesias. Te digo que son tan parecidas. Lo que pasa es que la iglesia de Dios es una, aunque esté en lugares diferentes, aunque esté una en Esmirna y otra en Filadelfia. El cristianismo es el mismo. Es padecer,
El cristianismo verdadero es igual en México y en China. Y nosotros nos estamos equivocando. A Esmirna le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fiel hasta el último día. Y a Filadelfia en Apocalipsis 3:11 le dijo: yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Te das cuenta? Igual hasta el último día. En Mateo dijo Jesús: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, si yo me convierto y puedo vivir 90 años obedeciendo al Señor, pero me aparto de Dios el último día, un solo día de toda mi vida cristiana, pero el Señor viene, con ese día tienes para quedarte aquí. Es lo que hablábamos al principio. Esto es santidad total y todos los días hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte. Retén lo que tienes hasta el final. Para que ninguno tome tu corona. Para que no te quedes en la tierra. Para que no te quedes sin Dios. La salvación se pierde, hermano. El diablo dice que no. El diablo quiere que estés seguro. Pero nuestra guerra es contra él y sus engaños. Hay que resistirle, hay que vencerlo, hay que golpearlo, porque las promesas son al que venciere, dice Apocalipsis. Al que venciere, ¿a quién? Al diablo, al que descubra sus engaños, el que obedezca a Dios. Obedecer a Dios, someterse a Dios. Eso es vencer al diablo. No hay que darle gritos, ni atarlo, ni reprenderlo. Solamente hay que obedecer a Dios. Y el que venciere, dice a la iglesia de Esmirna, no sufrirá daño de la segunda muerte. No irá al lago de fuego. Yo te daré la corona de vida. A Filadelfia le dijo en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. A las dos les hace la misma promesa, el cielo, al que venciere el engaño, al que venciere la tentación. A estas no les dice arrepiéntete, ¿te fijas? A estas el mensaje es: lo que tienes, reténlo hasta el final. Eres fiel, sé fiel hasta el final. Cree hasta el último día. Estás trabajando, trabaja hasta el último día. Y termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Cristo es la misma, no importa el lugar y no importa la época. El engaño de hoy es creer que hoy Dios ya no pide eso, porque los tiempos son distintos, pero no es así. La iglesia de Cristo tiene las mismas características siempre. ¿Cuáles son las características? Guardan la palabra de Dios, son hacedores de la palabra. Esto los lleva a predicar el evangelio verdadero. No promesas falsas, no prosperidad, no milagros. Predican el evangelio, el arrepentimiento de pecado. No niegan al Señor. Y hacer esto, hablar duro, los lleva a ser rechazados, a ser perseguidos, a ser atacados, a vivir en tribulación. Pero pase lo que pase, la iglesia del Señor nunca niega a su Señor. El que es cristiano, el que es templo del Espíritu Santo, no puede negar al Señor, no puede dejar de hablar. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la otra característica? La pobreza. La iglesia de Cristo no tiene dinero de más, no tiene cosas materiales de más. La iglesia de Cristo, y me refiero a las personas cristianas, no tienen dinero guardado. No tienen su confianza en los bienes materiales. ¿Te das cuenta? Eso, no tienen de más. ¿Por qué? Porque comparten de lo suyo. Y si el Señor los bendice, comparten más. Comparten más. Esas son las características de la iglesia verdadera. Ahora habla el Señor, pero hay templos del Espíritu y hay sinagogas de Satanás. ¿Cómo distinguirlos? ¿Quién te predica que no tienes que padecer? Es una sinagoga de Satanás. ¿Quién te dice que tienes que ser rico? Es una sinagoga de Satanás.
¿Te das cuenta? Tú puedes decir, la persecución ya pasó, ya no es para nosotros. ¿Y sabes qué? Tienes razón. La persecución solamente es para cristianos de verdad. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.